En los últimos años se ha utilizado el término igualdad para caracterizar o agrupar las posiciones feministas y las estrategias políticas en conflicto. La igualdad de género implica que todas las personas tengan los mismos derechos, recursos y oportunidades independientemente de su identidad de género y sean tratadas con el mismo respeto en todos los aspectos de la vida cotidiana, ya sea trabajo, salud, educación y cualquier actividad que hagamos, pues siempre tiene que ser de que igual para todos. La equidad de género permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades, condiciones y formas de trato, sin dejar a un lado las particularidades de cada uno. O sea, de que, por ejemplo, cuando van a pedir trabajo, este, mayormente siempre tienen un sueldo mayor los hombres, o sea, les pagan más a los hombres en casi todos los lugares. Entonces, de que eso pues debería de cambiar, porque o sea, tienen mayor sueldo por el simple hecho de ser hombres. Quienes insisten en que los llamados en nombre de las mujeres deberían hacerse en términos de necesidades, intereses y características comunes a todas las mujeres como grupo son colocadas en la categoría de la diferencia. Tan amplio como sea el contexto político en que nos encontramos, las académicas feministas deben ser conscientes del peligro real y que representan los argumentos sobre la diferencia cultural de las mujeres. Tenemos el primer Congreso Feminista. Este fue en Mérida, Yucatán, en el año de 1916 y fue organizado por la profesora Consuelo Zavala. A este congreso asistieron 700 mujeres y los temas que se abordaron fueron la ciudadanía política de las mujeres y los derechos reproductivos y sexuales. Aunque ninguno de los derechos planteados se obtuvo de inmediato y el congreso sirvió para resaltar la deuda que el país tenía con mujeres inspiradas en la segunda ola del movimiento feminista. Las mexicanas ejercen presión para que se les conceda el sufragio activo y pasivo, derecho de la patria potestad de sus hijos y derecho al patrimonio, etc. El derecho a decidir sobre la reproducción sería la materia de la tercera ola del feminismo. Sin embargo, se comenzó a hacer énfasis sobre la desigualdad de beneficios profesionales, salariales y políticos en perjuicio de las mujeres. La post-date fue sin duda la piedra angular sobre la que consolidó el movimiento. En esta ola se integran grupos diversos de mujeres que habían sido segregadas como mujeres indígenas, negras, pobres, lesbianas, etc. Y pues como hemos visto, los logros del movimiento feminista en México ni son pocos ni han sido gratuitos. La historia de las mujeres, con el tiempo, esta historia comenzó a ser cuestionada ya que presentaba un proceso histórico unitario y universal, ya que no incluía en su reflexión a individuos concretos. En efecto, esta está considerada como imperialista y etnocéntrica, ya que partía de la idea errónea de que la historia es una para todas las culturas y tiene una sola dirección. Así, el interés se vuelve hacia las minorías y mayorías largamente marginadas y silenciadas por la historia tradicional. La historia de las mujeres surge como campo de investigación a partir de la renovación de la disciplina histórica. Esta incorporación de la historia de las mujeres al saber académico ha sido variable en los diferentes países y regiones. Así, esto ha tenido que ver con las particularidades de cada país y de cada región. Por ejemplo, en los años 70 se establecen las primeras carreras de posgrado en historia de las mujeres en los Estados Unidos. La historia de las mujeres toma la de mujer, patriarcado y género, aunque como sabemos se trata de conceptos que han ido cambiando su significado con el correr del tiempo. Asimismo, se entiende que sustituir simplemente con historia de las mujeres a la historia general perpetúa el estatus de otra edad, con que tradicionalmente se las ha enfocado, y además, como los trabajos que generan valor en contraste con los que no pasan por el mercado, la sexualidad y sus implicaciones, el poder y la resistencia, la subjetabilidad y la vida cotidiana. Sobre lenguaje, género e historia de la clase obrera. Este problema es el que se enfrenta desde la historia feminista al intentar restaurar a las mujeres como sujetos y al género, como una categoría analítica dentro de las prácticas de la historia del trabajo. Si las mujeres, en tanto que sujetos, han aumentado visiblemente, las cuestiones que plantea la historia de las mujeres permanecen torpemente conectadas con las precauciones principales de este campo.
y el género no se ha tomado seriamente en consideración en cuanto a sus posibilidades y aportaciones a una importante reconceptualización de la historia del trabajo. Algunas historiadoras feministas, incluida yo misma, han visto como prudente optimismo el crecimiento de interés de un colega por las teorías del lenguaje. Estas teorías, contenidas en los escritos de autores postestructuralistas y de antropólogos culturales, mejor dicho, esas teorías epistemológicas ofrecen una forma de pensar sobre la manera en que la gente construye el sentido, como la diferencia, y por consiguiente la diferencia sexual opera en la construcción del sentido, y sobre la complejidad de los usos contextuales abre el camino a nuevos cambios en el cambio del sentido. Estas teorías son potencialmente muy utilizables en la conceptualización del género y en la reconceptualización de la práctica histórica. Bueno, yo voy a hablar sobre la lucha por los derechos políticos de la mujer que comenzaron en Francia durante la Revolución de 1789. Sus protagonistas denunciaron que la libertad, la igualdad y fraternidad solamente eran para los hombres. Una de las voces de protesta más enérgicas fue pues la autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791. En ese documento, la autora reclamaba para las mujeres los mismos derechos políticos que disfrutaban los hombres, el voto entre ellos, pues si ellas también podían ocupar cargos políticos públicos, pero no tuvo éxito. Pero ahí no acabó la lucha y continuó desde los mediados del siglo XIX